Hola, buenas tardes, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, aquí les voy a dejar el resumen de la clase pasada que trató sobre el tema relativo a lo que es el presupuesto, la hacienda pública, la ley de ingresos, y pues donde incorporamos el tema de lo que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque en nuestro programa de Derecho Financiero Público, que es referido precisamente a este tema de las finanzas públicas, pues bueno, nos requiere que abordemos estas temáticas, ¿sí? Y básicamente, pues bueno, este tema ya habíamos comentado un poco al respecto en derecho administrativo y decíamos que en el curso 2 que el Estado tiene una hacienda pública, ¿no? Dentro de la hacienda, si recuerdan, pues estaba también o está lo que es el patrimonio y nos enfocamos mucho en el tema del patrimonio del Estado. Pues bueno, aquí se retoma de nueva cuenta este concepto que habíamos revisado de la hacienda pública en sus tres niveles de gobierno. Sí, básicamente, pues bueno, tiene los conceptos de lo que son deuda, gasto, ingreso y patrimonio. Aquí vemos al patrimonio, ¿no? Que se estudia en derecho administrativo. Aquí en esta asignatura, por lo que corresponde al estudio del derecho financiero público, pues hemos comentado hasta ahorita y les dejo una actividad en plataforma de la actividad financiera del Estado, que esta es continua, ¿no? Es ininterrumpida y se refiere a la obtención precisamente de ingresos para poder ejercer un gasto público y pues bueno, también se refiere al endeudamiento y pues a través de este ingreso y este ejercicio del gasto y adquisición de la deuda se puede obtener y administrar, en este caso, el patrimonio, ¿no? Pues estos cuatro conceptos abarcan la hacienda pública de los tres niveles de gobierno, siendo la más pequeña o la más chiquita, si le podemos llamar así, la del municipio, ¿no? Aquí en México, que pues bueno, depende mucho, como lo hemos comenzado a platicar y a revisar en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y en la ley de coordinación fiscal, depende mucho de las participaciones y las aportaciones que le hace en este caso el gobierno federal o el nivel de gobierno federal a los gobiernos locales, ¿no? Y a su vez a los municipios. Y pues bueno, el gasto está demasiado dependiente de lo que es las participaciones y un concepto nuevo que se agregó llamado aportaciones en los años 90, después de una serie de convenciones nacionales fiscales en las que, bueno, se llegó a la toma de decisión de que era necesario incluir o hacer inclusivo el asunto de la distribución de los recursos. Pues muy bien, hemos comentado en clase también que para poder llevar a cabo la actividad financiera del Estado, parte de la primera etapa o fase que por cuestiones de pedagogía se divide así, ¿no? En etapas del ciclo o etapas de la actividad financiera. Y en la primera etapa, que es la etapa de obtención o recaudación de los ingresos, tenemos que tener dos fases, ¿no? Una estática de la obtención, que se refiere precisamente a los recursos que obtiene Federación, Estados y municipios por el cobro de contribuciones a partir de la aplicación, perdón, la creación de la ley de ingresos y en este caso los presupuestos de egresos de la federación que van a ser los que van a diseñar o a establecer o diseñan, establecen los rubros de gasto que van a ejecutar cada una de las entidades dentro del concepto que hemos comentado de la hacienda pública, que reiterando, bueno, se refiere a lo que es el ingreso para ser gastado, a la deuda que obtiene para cubrir ese presupuesto y luego el patrimonio que pues tiene cada una de las entidades federativas y los municipios, así como la federación. Pues este financiamiento, lo ideal, habíamos comentado, ¿no? Que en países de la OCDE o de la OCDE, al que México pertenece desde el año de 1994 aproximadamente, que fue nuestro ingreso por ahí del mes de mayo, pues bueno, ya estamos en función a los lineamientos que nos indique esta organización internacional a la que México pertenece, ¿no? Y pues básicamente para que las finanzas públicas de cualquier estado sean saludables, se requiere, según la OCDE, que haya un mayor nivel de recaudación, ¿no? A 40% de PIB. Está en este año, ¿no? Anteriormente se manejaba como estándar un 50, un 60% del PIB, o sea, del Producto Interno, de todos los bienes y servicios que se producen en un país. La OCDE marcaba que la meta o el ideal, o digamos lo que se considera financiera, hablando en términos financieros, saludable para las finanzas de un estado es que se pueda recaudar o que se pueda obtener estos ingresos en la parte de obtención, en la parte estática, o sea, de aprobación de la ley de ingresos y de las leyes estatales de ingreso a lo largo de sus legislaturas de Estado, o más bien dentro de sus legislaturas de Estado, lo dije mal. ¿Por qué? Porque
Cada legislatura, pues bueno, va a aprobar su propia ley de ingresos. Recordemos que en términos del artículo 40 de la Constitución, lo señalábamos en clase el día de ayer, pues bueno, cada estado es libre y soberano en cuanto a su régimen interior, ¿no? Lo establece el propio 40 constitucional. Y luego, entonces, en ese sentido, cada estado va a tener una separación de funciones o de órganos que ejercen el poder público. Está el órgano legislativo, que en este caso sí que va a crear el proyecto de ley va a aprobar, perdón, el proyecto de ley de ingresos estatal de cada uno de los 32 entidades que se encuentran aquí en México, así como el presupuesto federal y la ley de ingresos federal. Y a su vez, cada estado va a tener también su propio presupuesto, que es un decreto. No habíamos comentado que ya se refiere de manera específica y concreta, perdón, a ciertos destinatarios que son en este caso, en términos del artículo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los municipios, los estados, el Poder Judicial Federal, los órganos autónomos constitucionales, todos ellos ejercen o se gastan el dinero que se va obteniendo o estos recursos financieros que se van obteniendo por el cobro de contribuciones, ¿no? Entonces, estas contribuciones son la principal, digamos, fuente de ingresos, pero también pueden ser los convenios que celebran los estados en términos de la ley que hemos empezado a revisar, lo que es la ley de coordinación fiscal, ¿no? Y pues bueno, estas fuentes de financiamiento van a dar lugar a que la hacienda pública en el rubro del ingreso sea cumplimentada, ¿no? Aquí señalando un punto importante. Cuando hablamos de la hacienda pública, es evidente que tanto a nivel federal, estatal y municipal, desde luego, se requiere tener ingreso, por eso le ponemos en el centro, ¿no? Si en la primera etapa de la actividad financiera, como es actividad continua que el Estado realiza a nivel municipal, federal y estatal, no se lleva a cabo, o sea, la obtención del ingreso, pues bueno, no podemos hablar de las demás etapas, ¿no? Que sean el manejo, el gestión, administración de estos recursos que se obtienen vía captación o recaudación de ingresos. No podríamos hablar tampoco, por ende, de lo que es el crecimiento y el desarrollo económico, ni por tanto tampoco de que haya una etapa final de la gestión de la actividad financiera en donde se pueda revisar bajo los principios rectores constitucionales de transparencia y rendición de cuentas cómo es que se ejerció este gasto, quiénes lo ejercieron, para qué se gastó, cuánto se gastó, haciendo la medición o las auditorías correspondientes tanto cualitativas como cuantitativas del desempeño en cuanto al ejercicio de este gasto que básicamente se nutre con estos ingresos. Pues muy bien, aquí tenemos los diferentes rubros de ingreso que también ya hemos comentado en la actividad que les dejé de esa lectura de la actividad financiera. Nos reenvían, y también en el salón lo comentábamos, al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, y decíamos que a nivel local, pues bueno, básicamente ocurre también esta misma situación, y encontramos que hay ingresos tributarios o que la ley llama ordinarios e ingresos extraordinarios o que la doctrina llama no tributarios o no contributivos. Pues bien, en los ordinarios encontramos aquí, por ejemplo, que a nivel de estados y municipios, obviamente aquí en la diapositiva estamos viendo en esta imagen que a nivel de los estados encontramos que ellos obtienen ingresos relativos a lo que son contribuciones, es el género y la especie impuestos, también obtienen ingresos por derechos y pues también obtienen lo que son aprovechamientos y contribuciones de mejora, ¿no? Las participaciones y aportaciones que he marcado aquí con verde y el financiamiento por deuda pública ya son ingresos que obtiene, como el nombre lo indica, participaciones, con base en lo que establece las participaciones, primero que nada, notemos aquí, con base en lo que establece el artículo 73 en su fracción 29 en el inciso G de la Constitución Política. Ahorita vamos a ir un poco para allá al texto de la Constitución para que veamos que tienen fundamento constitucional esas participaciones sobre cierto tipo de contribuciones especiales, siendo el caso que aquí en México ese tipo de contribuciones especiales está el impuesto especial a la producción de ciertos bienes y ciertos servicios, ¿no? Entonces ahí se establece que los estados van a poder obtener participación de los rendimientos que se generen por este tipo de recaudaciones, ¿no? Pero bueno, hasta ahí es, digamos, apegado a lo que establece la Constitución, el sistema de recepción de ingresos o de recaudación de ingresos. Y en el salón, pues hemos comentado al respecto y vamos a comentar más ejemplos para no perdernos ahorita del objetivo que es desarrollar primero de manera genérica los lineamientos generales de lo que es el ingreso, el gasto,
que están dentro de la hacienda pública, y en la clase iremos abordando los conceptos de cada uno de estos rubros de ingreso. Ahora bien, las aportaciones, me detengo mucho aquí en esta parte. Las aportaciones, que como hemos comentado, están también reguladas al igual que las participaciones, no a nivel de la Constitución, pero sí a nivel de la Ley de Coordinación Fiscal, surgieron en los años 90. Ese es un nuevo rubro, digamos, de ingreso que perciben tanto estados como municipios. ¿Por qué? Porque ya no les alcanzaba, ¿no? Entonces, hay una fuerte dependencia respecto de las participaciones que se recaudan vía los convenios de colaboración administrativa que se liberaron las entidades. Van a recibir una participación, un rendimiento de esa recaudación, y se les va a entregar a los estados para que a su vez le entreguen a los municipios. Ya veremos en su momento los términos y las condiciones para hacer tales asignaciones y entregas de recursos. Ahora bien, las aportaciones, pues bueno, estas, a diferencia de la participación, que insisto, tienen fundamento constitucional, la participación en la aportación no, solamente tiene un fundamento legal, surgen en los años 90 con motivo de la reforma a la actual Ley de Coordinación Fiscal, y las aportaciones básicamente atienden a un criterio de estar condicionadas, ¿no? Según el legislador, están condicionadas a que sean un gasto etiquetado que solamente se puede distribuir en los rubros de gasto que se haya señalado previamente por el mismo legislador. No se los puede gastar la federación de manera, perdón, los estados y los municipios de manera libre, ¿no? Sino que tienen que ceñirse, en este caso, a las previsiones o a lo establecido con antelación en la legislación, tanto local como en este caso, los municipios pues, tienen que observar lo que establece esta legislación para poder hacer la distribución de lo que es esta, vaya, ¿cómo se llama? Este gasto. Apagué la cámara, chicos, porque está un poquito inestable la conexión, me está aquí marcando, entonces consumen más datos con la imagen de la cámara, ¿no? Pues bueno, muy bien. Entonces así está, ¿no? Entonces hemos comenzado a ver esta parte, y pues bueno, esto ya lo hemos abordado, incluso en su actividad no se clasifica, y vemos que aquí no encontramos a las aportaciones de seguridad social como se los dije en la primera clase. Ya ven que el Código Fiscal de la Federación en el artículo 2 y el Código Financiero del Estado de México de alguna manera lo prevén ahí en su articulado, que también son contribuciones. Sin embargo, ya comentábamos en la clase que no van al gasto público. ¿Por qué? Porque no se refieren a ingresos que provengan de manera cotidiana del contribuyente, sino más bien son ingresos que cobran los órganos fiscales autónomos como el Seguro Social, como el Infonavit, para prestar el servicio a que se refiere el artículo 123 de la Constitución, a cargo de los patrones, ¿no? Que son sustituidos por el Estado, pagando su aportación en materia de seguridad social para que el trabajador pueda obtener los derechos que derivan del régimen obligatorio de inscripción al Seguro Social, caso del ISSSTE también, del ISFAM, del Infonavit, derecho a la vivienda, entre otras prestaciones económicas que regulan las leyes de estos organismos fiscales autónomos descentralizados. Pero que decíamos, bueno, formalmente, o sea, en la ley son contribuciones, tanto en Ley de Ingresos, artículo 1, como en Código Fiscal de la Federación, artículo 2, y leyes locales de las 32 entidades, ¿no? O 31 entidades de la Ciudad de México, como lo quieran ver, a partir del 2016, ¿no? Con la prima política que también ya comentamos bastante desde semestres atrás, desde que esto ocurre, llevamos años platicando de este tema. Ahora bien, pues estos ingresos que pueden ser ordinarios o tributarios y que recaudan tanto la federación como los estados y los municipios, pues bueno, con la salvedad de que la federación obviamente no obtiene participaciones ni aportaciones, ella es quien las da en virtud de estos convenios de colaboración administrativa que en su caso establece la Ley de Coordinación Fiscal, en donde los estados renuncian a cierta potestad que tienen en la Constitución para poder imponer contribuciones, se abstienen de gravar esos rubros de contribuciones, esos rubros de ingresos no los graban, se lo dejan a la federación y participan con ella a efecto de que de la recaudación que ellos hagan, de su eficiencia recaudatoria, de su número de población y las necesidades que tenga cada estado con sus municipios, con base en los criterios que establece la Ley de Coordinación Fiscal, se les haga una distribución de toda esta recaudación y se genera a partir de esta recaudación el Fondo Federal de Participaciones, y bueno, también les hagan transferencias vía lo que es participaciones, además de participaciones, perdón, también lo que son aportaciones. Y bueno, el financiamiento por deuda pública tenemos que pues básicamente hay la emisión de bonos de deuda pública interna por parte del gobierno federal cuando hablamos de la deuda
pública federal. Y pues estos instrumentos son una especie de pagares, por ejemplo, los CETES, que hay incluso toda una, digamos, una promoción al respecto, ¿no? De que la gente invierta en CETES, porque puedes ahorrar, pero bueno, también compras estos títulos que emite el gobierno federal y pues son para precisamente financiarse y obtener ingresos de la compra que tú haces de estos instrumentos como los CETES o el bono Enerfin, el UDIBono o UDIs, entre otros que les sirven al gobierno para obtener ingresos, concretamente vía financiamiento, aunque también hay financiamiento en función de lo que establece a nivel federal, claro, de lo que establece el artículo 73 en su fracción octava de la Constitución Política, ¿no? Donde se establece el financiamiento externo para obras de infraestructura hidráulica cuando se trata de un financiamiento que, pues bueno, va a asumir como en calidad de empresa pues, el Poder Ejecutivo, pidiéndole autorización al Congreso para endeudarse, ¿no? Entonces, así es como se va a cubrir en la primera etapa de la actividad financiera con estos rubros de ingreso, justamente estos aspectos, ¿no? De la actividad financiera, si empezamos, ¿no? Para poder llevar a cabo la realización de ciertos objetivos en materia económica y pues bueno, llevar a cabo o lograr con ello el desarrollo económico del país, ¿no? Eso es a largo plazo lo que se pretende. No hemos tenido mucho éxito en el tema, pero bueno, la intención al menos esa es porque ingreso o esta obtención de ingreso, tanto en su fase estática, o sea, de creación de ley de ingresos y de aprobación del presupuesto por parte de la Cámara de Diputados, a más tarde el día 15 de noviembre de cada año, según lo coordina el artículo 74 en su fracción cuarta. Y bueno, esta aprobación del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos es, digamos, la primera etapa de la actividad financiera a nivel estático. Cuando empieza el nivel dinámico o la fase práctica, cuando se ejecuta esta ley de ingresos para cubrir el presupuesto. ¿Quién la ejecuta? Pues bueno, básicamente por su sola entrada en vigor, la mayoría de las contribuciones tienen obligatoriedad y aquí en México hay un principio de autodeterminación de las contribuciones, pero hay otras que requieren, pues que bueno, en el caso de que no sean pagadas en tiempo y forma, lo puede llevar a cabo el cobro válidamente en términos de lo que establece la legislación secundaria, las autoridades fiscales, ¿no? Que viene siendo a nivel federal el SAT y a nivel local las secretarías de finanzas y a nivel municipal las tesorerías municipales. Entonces, partiendo de este principio de autodeterminación, se supone que todos deberíamos de pagar en tiempo y forma la contribución que nos corresponde aportar o contribuir al gasto público, ¿no? Para que sea cubierto, pero como mucha gente no cumple dentro de los tiempos y plazos que la ley señala, muchos contribuyentes no logran hacerlo así, o sea, a pesar de que saben que tienen esa obligación, pues bueno, entra aquí en escena precisamente esta facultad recaudatoria que tienen los órganos conocidos como autoridades recaudatorias, el SAT y las secretarías de finanzas que he comentado locales, y también la municipal, y todos de manera conjunta van a recaudar precisamente estas contribuciones de carácter federal para que a nivel municipal, pues bueno, haya allí una participación por parte de las entidades o de la entidad a la que corresponda este, esta, esta colaboración administrativa para que reciban ingresos, ¿no? Entonces aquí vemos algo muy interesante en los ingresos estatales. Fíjense nada más, ellos tienen ingreso por impuestos, ¿sale? Por derechos, ahí no se dejó. Hay impuestos, artículos del Código Fiscal, ¿no? Artículo también igual, parece que el 3 del Código Financiero aquí a nivel local y cada entidad tiene su propio Código Fiscal o su Código Financiero. Por ejemplo, en la Ciudad de México tienen un Código Fiscal y también establece eso, ¿no? Que son contribuciones a aquellas cantidades a cargo de personas físicas y morales que se encuentran en el supuesto de hecho o en la situación jurídica previamente establecida en la norma tributaria o en la norma fiscal, la manera de que, pues bueno, ese dinero que paguen o que aporten se pueda dirigir a cubrir los gastos públicos de federación, estados y municipios, así como de la Ciudad de México, de manera proporcional y equitativa o regida bajo los principios de proporcionalidad y equidad y, por supuesto, regida también esta obtención por lo que es el principio de destino al gasto público, que también ya lo hemos venido comentando en clases anteriores, ¿no? Pues estos ingresos que podemos ver que son los ingresos estatales, pues bueno, van a ser para que se cubra básicamente pues esta encomienda por parte del Estado para obtener ingresos y cubrir así lo que es la hacienda pública en este rubro del ingreso, ¿no?
También puede obtener, como vemos aquí, aprovechamientos que son derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente, ¿no? El ingreso, por ejemplo, las multas. Cuando hablamos de ingresos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente, fíjense qué pasa aquí. Si, por ejemplo, una persona física no cumple en tiempo y forma con el pago de la contribución, en este caso un impuesto sobre la renta o un IVA, ¿no? No le paga el IVA en tiempo al fisco federal en este caso. ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, que la persona va a caer en morosidad, ¿no? Y derivado de la morosidad, además de la morosidad, va a caer en incumplimiento. Y en razón de este incumplimiento, la ley establece, pues, sanciones, ¿no? Como son sanciones pecuniarias. ¿Cuáles van a ser? Pues bueno, básicamente que le van a poner una multa por las obligaciones que estén omitidas o que no se hayan cubierto por el contribuyente, ¿sale? Y bueno, la contribución de mejora básicamente aquí, no sé, que los tributos que en este caso pagan los contribuyentes por el beneficio directo que reciben por las obras públicas son aquellas contribuciones de mejora que van a generarle un ingreso al Estado y que pues derivado de este mismo ingreso va a alcanzar a cubrir el gasto público y por ende pues la hacienda pública se va a evaluar desde el punto de vista de lo que es pues todo, de manera general todo lo que es la obtención de recursos por parte del Estado, ¿no? Su gestión de administración y su distribución final. Ahora bien, otra vez de nueva cuenta vuelven a aparecer aquí, miren, vean el concepto que estábamos comentando aquí, yo lo marqué con color diferente. Las transferencias entonces se dividen en dos puntos que decíamos hace unos momentos, ¿no? Hay recursos derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que reciben por pago como aporte a la economía del país los estados. ¿Cuál es su aporte? Ah, pues que se adhirieron a los convenios de colaboración administrativa y con base en esos convenios en el Sistema Nacional de Coordinación, pues recibieron ellos su participación, ¿no? De esa contribución. En especial, ahorita vamos al artículo 73, sección 29, y aportaciones que aparecieron a finales de los 90, que es para financiar ciertas funciones específicas que tiene cada entidad federativa. Y pues bueno, hay ingresos extraordinarios que dijimos ya no, que es el financiamiento, lo acabo de comentar hace unos momentos atrás, y decíamos que pues bueno, ahí básicamente hablamos de que se tiene presente que hay un recurso que se obtiene de manera extraordinaria y pues bueno, que en muchas de las ocasiones ha ocasionado un déficit, una pérdida, ¿no? Pero que se requiere recurrir a esto para poder pues alcanzar a cubrir de alguna manera todas las necesidades que tienen federaciones, estados y municipios, ¿no? Es la situación básicamente. Bueno, aquí miren, tenemos algo muy interesante, porque aquí vamos a dejar hasta ahorita nuestra clase es muy corta, como pueden ver, porque les voy a encargar que lean la ley de coordinación fiscal. Al grupo de Q se les encargó esta encomienda, ¿no? Del artículo 1 al 4 de la ley de coordinación fiscal. ¿Qué sucede aquí? Bueno, vemos aquí la importancia de los impuestos municipales en los ingresos. ¿Por qué el municipio? Porque el municipio, según la constitución política, es la parte más pequeña o la división básica de la forma de gobierno aquí en México. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues bueno, partimos desde lo más pequeño hacia afuera, porque la fortaleza municipal que tenga cada uno de estos entes o niveles de gobierno va a dar lugar a que se pueda calificar o no como eficiente un sistema recaudatorio en un país. Les decía al iniciar la clase que México pertenece a la OCDE, ¿no? Y en los países de la OCDE el promedio de los ingresos municipales es de 1.8, o sea, es bajo. La verdad es que es bajo, pero bueno, es el que se tiene. Y la recaudación aquí en México sobre la propiedad inmobiliaria o la propiedad raíz en México, sobre lo que cobran los municipios, es de 3% respecto al PIB nacional. O sea, respecto a todo lo que se produce de bienes que se producen en un año, solamente el 3% de ese PIB es el representativo en cuanto a este impuesto que pues se va a recaudar en México. Ajá. Y pues luego también tenemos aquí que países del AUDE sí que refieren que de ese promedio de 1.8% mensual es el que se tiene que partir precisamente para hacer una evaluación sobre la eficiencia, decíamos, o no de esta recaudación. Entonces, este indicador de 1.8, perdón, nos dice que somos el quinto país latinoamericano con un nivel de recaudación pues más bajo, ¿no? Vamos ahí detrás de Costa Rica, de República Dominicana y Canadá, imagínense, ¿no? Estamos muy mal, pero pues bueno, la idea no es que estemos eternamente o continuamente así hasta que llegue un colapso, porque no va a ser eterno, más bien que estemos así hasta que llegue el colapso, sino que realmente se pueden hacer ajustes estructurales
a la economía de las regiones en cada estado de la República Mexicana para asegurar que tengan autonomía no solamente constitucional en el sentido de que puedan tomar sus propias decisiones, elegir su forma de gobierno a nivel local, su poder legislativo, su poder judicial, sino que haya también una autonomía en el sentido de que cada uno de los estados pueda obtener un ingreso a través de una actividad económica preponderante y que ese ingreso sume a lo que es el mundo de la recaudación y que podamos todos pues tener mejores niveles de vida, no solamente por conducto de los impuestos que mayormente son gasto federalizado o bien que no pertenecen, vaya, originalmente a la recaudación de ese municipio, de ese estado, sean parte, ¿no? de este ingreso y que se conviertan verdaderamente en unos indicadores de ingreso o unos indicadores de crecimiento para el país y que le doten de una verdadera autonomía financiera o una plena autonomía financiera a cada municipio, a cada estado, con relación a la federación, ¿no? Pero bueno, aquí como vemos, ver ese indicador de 1,8% de recaudación de los ingresos, aquí en México es muy bajo, tan bajo que ya nos lo indicó la OCDE, ¿no? Ya nos ha criticado al respecto de que no tenemos una debida, un debido nivel de recaudación al respecto de este apartado, de esta temática. Y pues bueno, ahí estamos en un nivel bastante bajo. Y pues bueno, aquí se elaboró con base en datos del audio del INEGI. Ahora bien, para que se cubra todo se ejecute todo este gasto es porque se tuvo que haber cubierto un presupuesto de egresos. Les decía, ¿no? Y el presupuesto tiene fases, ¿no? Tiene 7 fases de la elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. La primera fase de elaboración que empieza, que es la fase estática, empieza precisamente con la aprobación del presupuesto o del proyecto del presupuesto de egresos que presenta el secretario de despacho, el de Hacienda en este caso, cada año ante las cámaras, en este caso de la Cámara de Diputados únicamente. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Pues el artículo 74, fracción cuarta, que es el que a continuación sigue aquí en la Constitución Política, veamos. Fíjense, 74, fracción cuarta requiere que va a ser facultado, que es la facultad exclusiva, o sea, única de la Cámara de Diputados, como es la que nos representa, según esto, ella es la que va a discutir primero anualmente el proyecto del presupuesto de egresos y pues bueno, lo va a discutir, lo va a examinar y en caso de que sí le agrade, pues bueno, lo va a aprobar así este proyecto de presupuesto, el Poder Legislativo, ¿no? Por conducto de lo que es la Cámara de Diputados. ¿Sale? Entonces se va a decretar el monto de las contribuciones imponiéndolas, las que vimos en la diapositiva anterior, que eran los ingresos contributivos o contribuciones, que son impuestos, derechos, contribución de mejoras, accesorios, ¿no? Y transferencias también, pues bueno, esas son a nivel de los estados, a nivel federal, eso de transferencias, seguro, lo de ¿cómo se llama? Obtención de aportaciones y participaciones, pues se va a fijar o se establece a partir de la coordinación fiscal y los convenios que celebran para tal efecto los estados con la federación. Pero bueno, anualmente entonces el presupuesto de egresos del federal, no los locales, a manera de un examen, discusión y en su caso modificación en términos del artículo 71 constitucional y 72 de la Constitución, que es en este caso un proyecto del Poder Ejecutivo, se va a aprobar, ¿no? Y ahí van a aprobar las contribuciones y ahí nace la ley de ingresos. Aquí donde dice, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben de decretarse para cubrir ese presupuesto, ahí tenemos que se va a aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, ¿no? Por una parte y por la otra. Y que pues bueno, en el caso de uno y de otro, pues la idea es, el objetivo es que cada uno pueda pues en el ámbito de sus competencias obtener recursos, ¿no? Para cubrir sus gastos anualmente en un ejercicio fiscal. Ahora bien, aquí, en esta aprobación anual de la Cámara, de la que hace la Cámara de Diputados Federal, es lo mismo que hacen a nivel local las entidades federativas, aprueban anualmente sus presupuestos de egresos de los estados y su ley de ingresos. Entonces, la ley de ingresos va a contener el catálogo o la cantidad, el cuánto y las clases y tipos de contribuciones y de ingresos no tributarios que va a recaudar en un año calendario la federación. ¿Sale? Y pues bueno, las leyes locales van a contener lo mismo, pero a nivel estatal, con la salvedad aquí de que, bueno, los estados contienen además lo que es las transferencias, o concepto de participaciones y aportaciones, igual que los municipios, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando con el paso
de las subsecuentes clases. Ahorita de momento nos quedamos entonces reiterando que a más tardar el día 8 de septiembre presentan esta propuesta, queda modificado la presente propuesta, queda presentada y tiene que aprobarse a más tardar el 15 de noviembre de cada año, para que ya quede, ¿no? Asignado para que se mande a publicar en el diario oficial y pues entren en vigor todas las leyes fiscales o leyes que contienen obligaciones para los contribuyentes, ¿vale? Pues así es como queda aquí. Y pues bueno, con lo que les comentaba para cerrar la clase, ahora sí que no la alarguemos tanto y darle continuidad en el salón. Miren, vean aquí lo que les decía. El Congreso Federal tiene facultades según el artículo 73 de la Constitución, que es un artículo antes que el 72, que digo que el 74 que vayamos de la aprobación del presupuesto y la ley de ingresos, que refiere que el Congreso puede establecer contribuciones relativas a lo que es el comercio exterior, aprovechamiento de recursos naturales, por ejemplo, el pago de los derechos ahí, ¿no? Son derechos. Y luego viene sobre instituciones de crédito, sociedades de seguros, ¿no? También igual que pagan esos concesionarios una cierta cantidad por concepto de derechos, pero hay aquí en México concretamente un rubro de contribuciones especiales, ¿no? Por ejemplo, el IEPS graba estas especies de bienes y servicios y a diferentes cuotas, ¿no? Que establece el artículo 2A de la ley del IEPS, que lo vamos a revisar hasta la materia de fiscal. Y bueno, de aquí las entidades participarán, fíjense cómo las participaciones que veíamos en la lámina, y se participaban en el rendimiento de esas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal determine. ¿Cuál es secundaria? La ley federal de coordinación fiscal, ¿no? Entonces, con esto cerré la clase o cerramos la clase. Hay una ley de coordinación fiscal que con fundamento en este artículo 29, en su inciso G, en el último párrafo, establece la recaudación de la cual sí puede, en este caso, pues participar los estados, ¿no? Tener participaciones. Aquí está el fundamento de las participaciones. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando hablamos de aportaciones, ¿no? Que como van etiquetadas y como no tienen que dar el fundamento en lo que establece de manera específica la constitución política, pues bueno, estas asignaciones vía aportaciones van etiquetadas o condicionadas a ciertos rubros de gasto que iremos viendo a lo largo de lo que es la siguiente clase y las subsecuentes sesiones. Y pues bueno, el gasto como tal ya es la parte fáctica que hace cada orden de gobierno con base en lo que se aprobó en el presupuesto. Esto es lo ideal, ¿no? La verdad es que a veces hay un subejercicio, hay déficit o a veces se rebasan las expectativas y se aprueba que se gaste más, ¿no? Cuando no debiera aprobarse una ampliación en el ejercicio del gasto, porque eso pues nos afecta, ¿no? Y pues bueno, aquí están algunas de las erogaciones que se hacen aquí en México con base en esas digamos, partidas presupuestales, ¿no? Que están aprobadas y que están allí dentro de la legislación mexicana. Estas partidas en lo que es la ley de coordinación fiscal se conocen como fondos, ¿no? A lo mejor han oído de los ramos y que contienen fondos como el 28 que lo regula la ley de coordinación fiscal, el ramo 23 de provisiones salariales económicas o el ramo 33, ¿no? Hay algunos otros ramos aquí en esta temática del ingreso que se van a distribuir precisamente entre municipios y estados, o estados y luego a los municipios, para que logre cubrirse de manera apenas apretada, ¿no? Porque esa es la verdad, lo que es la hacienda pública en el rubro del ingreso, porque sin ingreso la hacienda pública no puede marchar. Estos cuatro aspectos de la hacienda pública que son, o dos, ¿no? Que serían el patrimonio y el gasto, no se pueden administrar ni ejercer el gasto si antes no hay un ingreso, ¿no? Y pues bueno, el ingreso puede ser incluso concebido vía deuda, ¿no? También que también integra lo que es la hacienda pública. Pues bueno, muchachos, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Y aquí les dejo, pues bueno, la última parte de la presentación que tiene más, pero vamos a seguir estudiando. Se los mando al grupo de Microsoft Teams, a la plataforma y también al grupo de WhatsApp de Derecho Financiero Público DQ y DR para que ustedes puedan visualizarla, leerla y continuar. Y la tarea pues sigue ahí presente, ¿no? Leer el artículo 1 al 4 y hacer comentarios de la Ley de Coordinación Fiscal, que vamos a seguir estudiando esta parte para después proceder y continuar con la definición de cada uno de los ingresos ordinarios o contributivos, o bien tributarios o no tributarios, y para, bueno, si en su caso, pues, una vez analizados, estudiados cada uno de estos conceptos, poder llegar
a conclusiones respecto al ejercicio del gasto aquí en el país y su relación con el crecimiento económico y las políticas financieras y las políticas públicas, que en este caso son el conjunto de decisiones y de acciones. Esa es la política, el conjunto de decisiones y de acciones que toma el gobierno federal en materia de recaudación, en materia de gasto y en materia de aplicación de ese recurso para poder llevar a cabo el crecimiento económico y el desarrollo económico al que se refieren el Plan Nacional de Desarrollo, que esta es la directriz o la guía principal con la que se mueve todo lo que es esta parte de la aprobación del presupuesto, su ejecución vía ley de ingresos, porque pues el presupuesto funciona a partir de lo que se recaude por las tesorerías municipales, secretarías de finanzas y el SAT, ¿no? A nivel nacional. Entonces, así es como funciona esta parte tan interesante que, como podemos ver, nos afecta a todos y cada uno como mexicanos. Y pues espero verles en la siguiente sesión el día de mañana jueves. Y les dejo aquí el resumen entonces de la clase para que puedan ustedes repasarlo, y pues también les dejo, insisto, esta presentación en la plataforma de Teams y en el grupo de WhatsApp. Saludos cordiales a todos. Espero que en el puente que les viene, me comentaban que el día viernes no hay clases, pues puedan tener oportunidad de ponerse al día con sus actividades académicas y que pues también tengan algún tiempo para tener un descanso. Y pues bueno, viene sábado y domingo, así que aprovechen bien ese fin de semana larguito que se les atraviesa. Saludos y nos estamos viendo. Bye.